Muy bien, como les adelanté, nos acompaña Wilfredo Pedraza, abogado de Ollantumala, y Nadine Heredia. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Buenas noches, Martín. Usted ha escuchado las declaraciones del abogado de Martín Belaúnde, estaba hace tan solo algunos segundos aquí. Después de 8 años se acepta la colaboración eficaz de Belaúnde. ¿Ustedes la van a apelar? A ver, no nos toca apelar. Se supone que hace 2 días le han notificado que le concedieron la colaboración y en ese escenario solo hay 3 actores que podrían cuestionar: el propio Martín Belaúnde, la Procuraduría y la Fiscalía. Y estoy seguro que ninguno va a apelar. Usted presentó una suerte de recusación en el proceso, ¿verdad?, a propósito de su testimonio. Lo que hemos pedido es la nulidad de la declaración de hace 2 días de Martín Belaúnde, porque claro, es extraño que él declare como acusado a sabiendas de que el día anterior ya era un colaborador. Entonces, eso es impropio, digamos, procesalmente. Más grave, la verdad, es que el fiscal haya callado una situación así y haya permitido que el señor Martín Belaúnde declare como acusado, sabiendo, insisto, de que ya era un colaborador. Eso supone una deslealtad procesal. Pedimos la nulidad de esa declaración. Que no fue el juzgado no ha aceptado y lo respetamos, pero por eso es que nosotros decidimos hoy no interrogarlo, porque tenemos la certeza de que Martín Belaúnde consolidará su colaboración y entonces lo llamaremos como testigo impropio y lo interrogaremos. Y más allá de los vericuetos procesales, que tienen por supuesto relevancia, pero yendo al tema de fondo, ¿recibió la pareja Humala Heredia $400.000 de Odebrecht y otro tanto por determinar de la embajada venezolana? A mí me parece que lo que se ha relatado son hechos novelados. Han tomado alguna información de fuente abierta, la han maquillado y pretenden decir lo que Martín Belaúnde ha relatado. ¿Cuál es el nivel de verificación? Probablemente sea escasa o nula. El señor Humala y su esposa siempre han señalado que en el 2006 ni siquiera tenían alguna aproximación con Odebrecht. Se ha vinculado al tema venezolano, pero ellos han afirmado siempre que nunca hubo dinero de Venezuela. Y a las pruebas nos remitimos. Nunca durante tantísimos años de investigación en este proceso se ha logrado establecer un solo elemento razonable que pueda permitir decir si hubo dinero de Venezuela. Pero aunque no lo ha revelado en esta entrevista que le hemos hecho, entendemos que a pesar de que tomó su tiempo, casi 8 años, le dieron la colaboración eficaz a Belaúnde. Por tanto, algo de lo que dice debe tener sustento documentario o probatorio. Bueno, alguna información se supone debe haber dado. Va a ser interesante saber qué elementos de corroboración utilizó y va a ser interesante saber el razonamiento del juez, que es el juez Concepción Caruancho, sí, que le ha dictado la prisión preventiva, que le ha incautado la casa, digamos, todas las medidas que el Código Penal se le ha aplicado al señor Humala, y ahora la colaboración, extrañamente en esta fase final de este proceso. Pero a ver, sobre el fondo es que no habiendo... O sea, ¿considera que hay una mala intención en esta aceptación de colaboración eficaz? A mí me queda bastante claro, porque una colaboración razonable de alguien que aporte información también razonable se aprueba en 1 año o 2 años, no después de 7 años. Nosotros pensamos, la verdad, quizás muy cándidos, que esa colaboración ya se había caído hace rato. ¿Y qué intención tendría el juez detrás de esta decisión, digamos, si lo que en teoría debería hacer es servir a la justicia? Yo supongo que el juez, para corroborar, por ejemplo, la afirmación de que Barata entregó $400.000 a la señora Heredia a través de Martín Belaúnde, supongo que entrevistó a Barata, supongo que Barata le confirmó ese dato, supongo, ¿no es cierto? Pero usted sabe que no ha sido así. Obviamente, eso no ha sido así. Entonces uno se pregunta razonablemente, ¿con qué podría haber afirmado o confirmado o corroborado una afirmación así? La verdad, con absolutamente nada, más si Barata ha señalado en su declaración previa, que se ha leído hace muy poco en el colegiado, que él no conocía en el 2006 a Martín Belaúnde, que jamás podría haber donado dinero al señor Humala, que estaba a la antípoda de su visión empresarial, Humala Rojo, etcétera. Digamos, es inverosímil la historia. Pero ¿podría ser verosímil el que Martín Belaúnde señale que esos 65.000 soles que figuran en el registro de la OMPE a su nombre como aporte de campaña, nunca los dio él porque no era su plata, los dio él formalmente, pero ese nunca fue su dinero? Tampoco 100.000 soles de su padre y 135.000 soles de su amigo. Si él dice que esa plata nunca la dimos nosotros, entonces sí hay un aporte aquí que al menos es turbio.
A ver, depende. Es la versión de Martín Belaúnde. Martín Belaúnde ha sido un colaborador económico permanente en la campaña 2006. Usted señala en resumen que la plata sí es de Belaúnde. Sí, sin duda. Él fue un aportante importante. Él trajo aportantes. Él de su peculio aportó. Pero él dice que no era su plata. Ahí va la diferencia. Tendría que probarlo de alguna forma. Ajá. Porque de eso se trata finalmente. La información que yo tengo es que él fue un aportante importante. Él financió muchísimos viajes, financió la generación de propaganda en la segunda etapa de la campaña 2006. Digamos, fue un aportante importante porque era un hombre que estaba metido en mil cosas. ¿Pero de dónde sacó la plata? Gran empresario no era tampoco, ¿no? Claro, gran empresario no era. Él, lo que se ha dicho es que estaba sembrando información para luego hacer lo que hizo finalmente, contactarse con los gobiernos regionales, trabajar con ellos en temas irregulares que le ha generado obviamente ahora la investigación en Antalsis y otras situaciones. Pero lo que me está diciendo es que el origen de ese dinero de pronto sí fue irregular o ilícito directamente. No, la actividad irregular de Martín Belaúnde ocurre después de la campaña de 2006, en la campaña regional, municipal, años luego. Pero esos dineros que le dan a él para que él aporte la campaña que él niega. Pero es que eso nunca se produjo. Eso nunca, es que si uno mira la foto completa, sí, resulta que Martín Belaúnde era el mandadero de Nadine Heredia para recoge dinero aquí. Francamente, eso es inverosímil. Entonces, claro, en el derecho penal no solamente hay que evaluar la verosimilitud, que es un factor importante, hay que evaluar la prueba. Sí. La circunstancia de que el juez Concepción Caraguancho haya aprobado esa colaboración no significa mucho en realidad. Habrá que ver, los jueces hablan por sus resoluciones, pero por lo que el juez se ha pronunciado siempre en nuestro caso, la verdad deja mucho que desear sus fundamentos. Yo era reportero en aquel momento, campaña 2006 y campaña 2011 también, pero yo recuerdo una campaña 2006 que estaba muy lejos de ser austera. Yo recuerdo las grandes comitivas de vehículos, recuerdo los estrados, recuerdo los viajes, yo he cubierto varios de ellos. ¿De dónde salió ese dinero? Porque era evidente que el empresario peruano no estaba dispuesto a apostar por la candidatura de Ollanta-Humala, al menos no el año 2006. Ni el 2011 tan abiertamente. Pero entonces, ¿de dónde salió la plata? Bueno, es que hay decenas y centenares de aportantes, pequeños aportantes, actividades múltiples, que todas se han rendido cuentas ante la OMPE. El grueso del dinero captado de aportantes y de actividades se invirtió en prensa. Se pagó en efectivo, pero los medios de comunicación contra eso extendían una factura, con lo cual se rendía cuentas a la OMPE. Siempre fue así, de manera tal que dinero de Venezuela, antes era Birli que iba y venía sí, de Venezuela trayendo maletas, abusando su inmunidad diplomática. Nosotros en el proceso hemos probado algo tan vital. Birli Torres nunca salió de Lima durante el periodo de campaña electoral. Por tanto, ¿era la lleva y trae de dinero? Evidentemente no. Ahora están intentando hacer un giro. Ya no era Birli, sino alguien que traía dinero. Martín Belaúnde dice por DHL, etcétera. Por favor. Pero debemos entender que la mayoría de aportes a la campaña de Ollanta-Humala fueron entonces pequeños aportantes, los que él llegó a reunir para hacer la campaña que todos atestiguamos. Yo no conozco la información, pero le habrá preguntado, porque de ahí parte el caso. Pero la información que he visto y he corroborado a partir de los informes de la OMPE es que han habido múltiples aportantes y de sumas razonables, 80.000, 100.000 dólares, que están documentadas y rendidas cuentas ante la OMPE. No tenemos ningún hueco en esa línea. ¿Y de dónde sale la plata para constituir la empresa Todograph e Ilios Producciones? Esa la tiene que explicar Martín Belaúnde, porque resulta que ahora dice que es de Nadine y en otro proceso él, lo ahondaremos luego, dicen que es de él. Así que, ¿a qué Martín le creemos? ¿Al que dice en nuestro caso que era dinero de Nadine Heredia? ¿O en otro caso que él tiene, donde tiene mucho que responder, señala que esa es su inversión y que obviamente esos recursos han cuadrado en sus pericias? ¿A qué Martín le creemos? Y los $30.000 que recibió, según él, Nadine Heredia, a través de este contrato ficticio con su empresa Centro Capilar, para pedir un crédito hipotecario. A ver, es que dinero, todos los contratos han sido validados hasta un punto. A ver, hasta el 2015 Martín Belaúnde era un incondicional, o por lo menos amigo, porque después de la campaña de 2006 él se alejó, en el 2011 no participó.
pero mantenían una relación básica. Sí, pero $30.000 por una asesoría, ¿quién cobra eso? Nadine Heredia recibe $30.000 de esta empresa por una asesoría. Recibió mucho más de otras empresas por realizar estudios que están vinculadas a su profesión y que están declaradas con los informes, con recibo por honorarios. Pero, doctor, $30.000, los pergaminos que ella tiene para cobrar $30.000, ¿ustedes qué justifican un monto así? Es que, a ver, siempre se ha dudado de la capacidad hay que ser escéptico. Profesional. No, hay que ser escéptico. Ella es una persona calificada en su materia. Hizo muchas consultorías antes y después, de manera tal que nosotros no ponemos en duda esa situación. Martín Belaúnde ha validado siempre ese contrato. A ver, es extraño que él diga, mi contrato no sirve, pero el de mi papá sí. Igual, al papá le hizo un contrato por poco más de $30.000. De manera en un estudio de mercadeo, en un producto que él quería traer a Perú. Es decir, hay estudios, hay información, hay terceros que ratifican que esas consultorías se han hecho y que a partir de la extradición que el gobierno del presidente Humala hizo, pues se convirtió en un enemigo. Razones tiene, seguramente él pensó que el señor Humala iba a avalar o a impedir su extradición y fue todo lo contrario. Sí, no, le pregunto porque a veces, usted además tiene una amplia experiencia, algunos dineros se enmascaran en consultorías. Uno infla un recibo por honorarios, puedo cobrar 5, puedo cobrar 10, puedo cobrar 100, y al final el dinero resulta en apariencia blanqueado, ¿no? Es una hipótesis, claro. La Fiscalía afirma que esos contratos fueron fictos y que, por tanto, a través de esos contratos ingresó dinero. Pero bueno, como hipótesis de investigación está perfecta, pero para un proceso hay que corroborarlo. ¿Y cómo está en medio de esta situación Ollantaytamala y Nadine Heredia? Mire, personal y emocionalmente. Están tranquilos, Nadine, con la salud un poquito resquebrajada desde hace bastante tiempo. Hay que recordar que un juez, mismo juez que ha fallado ahora, no le permitió viajar a Colombia para un examen médico especializado que requería. Tuvo que intervenirse aquí, pero en general están tranquilos. ¿Su condición está bajo control? Está bajo control, pero en general están tranquilos porque después de tantos años y después de revisar además lo que hemos venido actuando en el proceso penal, tenemos tranquilidad. No existe una sola evidencia que permita afirmar que Venezuela envió dinero al Perú. Eso es incontestable. Lo que está pasando ahora es que están requiriendo una tablita de salvación, lo usan a Martín Belaúnde con esa finalidad, pero la verdad, insisto, a través de un relato novelado que al final yo creo que se va a caer. Pero en el caso, fuera del tema venezolano, en el caso de Odebrecht señala incluso que hubo un desayuno con Álvaro Gutiérrez, con Barat, estuvo Nadine, estuvo Ollanta, estuvo él mismo. ¿Ese desayuno se produjo? ¿Llegó a haber un encuentro de ese tipo? Nunca, eso es en el 2006 también se supone. Sí. La génesis de esa entrega de los $400.000. Nadie reconoce esa situación. Lo que pasa es que en nuestro proceso hay un grupo de testigos pillos que han organizado información intentando legitimar que en efecto hubo dinero. Pero a ver, ¿quién tendría que validar esa información? El actor principal, Barata, y estamos seguros que Barata pues ya dijo hace muchos años que nunca conoció a Martín Belaúnde, que nunca conoció al otro señor que participó, se supone, en ese lugar, nunca fue a Álvaro Gutiérrez, se refiere. Álvaro Gutiérrez, sí, que nunca fue a un desayuno con un candidato presidencial, porque él dice algo lógico, a ver. Dice Barata, si yo hubiese ido a un desayuno con un candidato presidencial, lo recordaría. Él dice, yo no recuerdo. No conozco a Álvaro Gutiérrez, no conocía a Martín Belaúnde. Él dice algo básico también. No era que él tenía dinero en la caja para 2 días luego de haber acordado la entrega, saque de su cajón $400.000 y lo entregue. Vamos, hay temas irrazonables. Pero claro, en el discurso... Hablando de temas irracionales o que son difíciles de entender, caso Agendas de Nadine Heredia. ¿Por qué Ollantaytamala señala que él es el autor intelectual de las mismas? Lo que ha querido decir es que tradúzcalo, por favor. Esa agenda es de él y la información que se ha consignado es de su autoría, o por escritura, porque él ha escrito,
o porque él ha pedido que alguna información se consigne. Exactamente eso ha querido decir. Pero entonces Nadine Heredia aceptó durante largo tiempo la autoridad de una agenda que siempre fue de Ollanta-Humala. Lo que él ha señalado... O sea, mintió en ese sentido. Lo que él ha señalado hace unos pocos días es que se pretendió usar la agenda como un factor, como un elemento de vacancia presidencial. Y decidieron aparentemente que Nadine asuma esa responsabilidad para que no lo vinculen al presidente. Pero superada esa etapa, él está diciendo lo que realmente era. Pero las agendas entraron en un proceso también de, digamos, de investigación por parte del Ministerio Público. Claro, entonces, pero si se mantiene ese discurso, se está mintiendo ante la autoridad. De las agendas, 7 páginas se han ofrecido como pruebas, solo 7. Las pruebas normalmente en un proceso ordinario, un país democrático, entran por la puerta, no por la ventana. Las agendas fueron hurtadas a la casa de la señora Heredia, se fueron llevadas a Italia durante 7 meses, se hicieron pericias por terceros, se distribuyeron algunos medios a políticos, es decir, se manipularon, se alteraron, se arrancaron páginas. Hay otros personajes que tienen algunas hojas de las agendas. Nosotros por eso hemos dicho un elemento probatorio así no tiene ninguna consistencia. Y por eso tenemos en el Tribunal Constitucional una pretensión para que se declare como prueba ilegal que espero muy pronto se resuelva. Pero no se ha resuelto todavía y todavía es parte del proceso que el Ministerio Público está investigando. Pero las agendas, Martín, fíjese, no tiene periodo de contextualización, ni está en el 2006 ni en el 2011. Tiene datos del 2008, 2009. Pero, quiero entender, Nadine Heredia se inmoló, digamos, por Ollanta-Humala. Bueno, eso es lo que ha señalado el expresidente Humala. ¿Y no puede ser considerado caso de falsedad, acaso, entorpecimiento de la justicia, tomando en cuenta que esto es parte del proceso de investigación? Bueno, ellos son investigados, entonces tienen todo el derecho de decir, de esbozar una versión de la historia. Eso no los hace responsables de ningún delito. A estas alturas, ¿qué gana Ollanta-Humala autoinculpándose legalmente? Diciendo, las agendas son mías, no son de Nadine Heredia, no son de Nadine. Mire, nosotros lo hemos conversado mucho sobre este tema. Él dice que prefiere relatar aquello que realmente es y por eso expresó esa frase. Junto con un tema que es importante. Nosotros no íbamos a entrar al fondo de ningún aspecto vinculado con la agenda, porque en tanto prueba prohibida, teníamos que ser coherentes con lo que hemos venido sosteniendo desde el inicio. No se puede actuar una prueba que entra por la ventana del modo tan irregular como el que se ha ofrecido. Ya para terminar, y usted ha mostrado su crítica a la labor de la Judicatura en este caso, ¿cree que estamos frente a la crónica de una condena anunciada? Yo espero que no. Yo creo que si uno mira atrás, muchos años atrás, este tema comenzó en el año 2009, una investigación que se archivó, que por arte de magia en el 2015 se reabrió porque un juez que está preso hoy por corrupción lo reabrió con el apoyo del Tribunal Constitucional de un modo bastante arbitrario. Fue impulsado por el aprismo, por el fujimorismo, y ya vemos lo que ha pasado luego respecto a ellos. Después de tantos años de investigación, en rigor, con mucha presión mediática, yo creo que al final procesalmente no hay nada. Si los jueces realmente leen la prueba, lo que toca es que nos absuelvan. Y considera, y esto lo he explicado antes varias veces también, que aquí no hay figura de lavado de activos por ningún lado. Obviamente, por varias razones. Y la principal quizás es porque en el 2011 nadie podía presumir, si es que se entregó dinero, que Odebrecht era una empresa corrupta como la que hoy sabemos todos, o especialmente porque en nuestro Perú, recién en el 2019, existe el delito de financiamiento ilegal para partidos políticos, entonces hay muchas entradas en rigor. Cerrada bueno, todavía quedaría la Suprema, eventualmente, pero cerrada la vía interna, y si esta les resulta desfavorable, ¿ustedes han calculado en ese escenario acudir a algún tribunal internacional? Bueno, sin duda, como defensores nos toca agotar todas las vías y estamos absolutamente seguros por toda esa suma de arbitrariedades que ha habido en esta investigación y especialmente porque no existe un elemento probatorio razonable, no podría haber condena. En esta línea, por supuesto, estamos habilitados para acudir ahí donde tengamos que acudir. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, José Martín. Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia y Ollanta-Humala. Hacemos un corte, regresamos.